en esta parte de la Biblia. Nos dice la palabra, vamos a hacerlo del capítulo número 2. Dice, verso 1, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor a mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de tu lugar. Así no, si no te hubieses arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, los cuales también yo aborrezco. El que tiene oído lo que el Espíritu dice a las iglesias, al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Verso 7. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Padre, te damos gracias esta mañana. Dejaron el primer amor. Ese va a ser el tema. Dejaron el primer amor. Bien. Para que luego podamos expresar, hermanos, cuál es el consejo que tiene Dios para nuestras vidas hoy, es importante antes explicar qué significa el cristianismo, qué significa, dicho de otra manera, la vida en Dios. El cristianismo no debe de entenderse que es un aspecto religioso. Eso, entenderlo de esa manera, es un grave error. ¿Por qué es un grave error? Porque en esencia el cristianismo está totalmente lejos de lo que sería un aspecto religioso. Más bien, el cristianismo consiste en amar con fervor al Señor, es amar su palabra, es vivir para servirle en amor, por poner algunos 3 aspectos, que es lo que pudiera definir qué significa el cristianismo. Y esto es importante señalarlo por el hecho de que con facilidad, hermanos, la vida puede volverse, la vida cristiana o la vida en Dios se puede volver rutinaria, se puede volver sin sentido cuando no podemos definir de una manera clara cuál es en sí la esencia de lo que significa el ser creyente. Se lo repito de nuevo, es amar a Dios o al Señor con todo fervor. Eso fue lo que el Señor le dijo a Israel. Israel, uno de los grandes mandamientos es: amarás a tu Dios con toda
tu mente, con toda tu fuerza y con todo tu corazón. Ese es en realidad el trasfondo de una relación con el Señor. Por otro lado, lo estoy repitiendo, es amar su palabra. ¿Cuál es su palabra? Su palabra puede ser una palabra que Dios nos dé en su momento, pero sobre todo, cuando nos referimos a la palabra, estamos hablando a esta palabra escrita. Dice el Salmo 119, versículo número 5, que es lumbrera su palabra y es lámpara a nuestros pies. Su palabra. ¿Por qué hay que amar la palabra? Porque la palabra es la que sirve de guianza, es la que sirve de lámpara en medio de una densa tiniebla. El tercer aspecto que decíamos es servirle con todo el corazón. Como ya lo hemos dicho, que el amor no son palabras, sino hechos. Y en esto se resumen estos tres aspectos. Los efesios eran, hermanos, cuando ellos iniciaron allá en el capítulo número 20 del libro de los Hechos, se habla de lo que fue la fundación de la iglesia de los Efesios. Fue Pablo el que prácticamente fue el fundador de alguna manera, aunque ya habían algunos indicios de cristianos ahí en Éfeso, pero fue Pablo el que le dio la simiente en este caso. Estos hermanos en este tiempo eran exactamente ese tipo de creyentes. Amaban, respetaban, servían, amaban su palabra. Pero luego, hermanos, que el tiempo fue pasando, mire qué cosas las que se dan, y de esto, por supuesto, nadie está exento. En el caso de esta iglesia que empezó de esta manera, desarrollando su relación con Dios, luego decíamos que pasó el tiempo y ellos sustituyeron el amor en una ortodoxia de servicio. Dicho de otra manera, fueron como siendo una iglesia superficial, fueron siendo una iglesia diríamos activa, de acción, de inmediato, eran celosos de la doctrina, conocían a los que eran y a los que no eran, pero todo vino terminando de esta manera caótica, como es que ellos dejaron de permanecer en un amor que les identificaba su verdadera entidad espiritual. Ahora es importante que veamos las evidencias, porque eso nos ayudaría, porque el asunto acá no es que estemos hablando de los efesios de hace 2000 años. Siempre lo importante es que nos veamos en todo esto nosotros, que somos los que estamos en escena, nosotros que son los que estamos aquí, hermanos, en vida, y estamos caminando dentro de un mundo adverso. Somos nosotros, entonces, ahora lo que interesa. Pero claro, es importante que veamos cuáles son las evidencias cuando se va perdiendo o se ha perdido el primer amor.
esto podría ser en esta ocasión como una radiografía en nosotros. Cada uno de nosotros es necesario que se vaya examinando, porque es un hecho que usted, cuando tuvo esa experiencia con el Señor, yo la tuve, y cada uno de los que decimos ser creyentes evangélicos tuvimos esa experiencia. Y claro que en esa ocasión nosotros experimentamos algo poderoso, ¿verdad? Algo fuerte, pero de acuerdo, ha ido pasando el tiempo, las cosas se han vuelto a repetir con lo que sería lo de los Efesios. Pero en este caso, lo que yo quiero que identifiquemos es cuáles son entonces las evidencias de cuando se va perdiendo el primer amor, cuando uno no es igual como cuando empezó, ya uno no es el mismo, porque llega uno a aprender a hacer arte, a ser actor dentro incluso de la vida espiritual. Llega uno, como yo lo he dicho, a tomar actitudes que pudieran ser actitudes externas, pero se piensa que de esa manera se identifica el cristianismo. Pero el cristianismo no son, hermanos, no son aspectos externos, son aspectos internos dentro de la persona. Y por eso es importante que podamos explorar cuáles son las evidencias que se manifiestan cuando ya hemos perdido o vamos perdiendo el primer amor. Primeramente, lo que va identificando esto que es terrible, hermanos, lo que hacemos, lo hacemos por puro compromiso. Es decir, ya es un asunto que entra dentro o raya dentro de lo que sería lo religioso. Entonces, cuando ya yo empiezo dentro de mi vida espiritual a hacer algo dentro de lo que tengo que hacer en el campo espiritual, y lo hago porque es un compromiso que se me ha otorgado. En este caso, hermanos, ya las cosas van mal, porque sería igual, lo pudiéramos ejemplificar con lo que es el hogar, con lo que es la familia. Por ejemplo, cuando en un hogar o en un matrimonio las cosas se van haciendo sencillamente por compromiso, es un hecho que cuando las personas llegan a unirse en matrimonio, yo no creo que alguien se case con alguien. Bueno, hay algunos que lo hacen por interés, pero dejando a un lado esas cosas, partamos que uno se casa con alguien porque la ama o lo ama. Es esa la razón por la cual se casa uno, porque eso sería lo correcto, porque se atrajeron y se aman. No hay otra razón, con las excepciones que dije. Pero en este caso, eso es lo que va a sostener ese matrimonio, lo que le va a dar vida a esa pareja, a esos cónyuges. Lo que les va a dar vida es esa relación conyugal, ese amor. Pero cuando el matrimonio ya va entrando en crisis, es cuando el cónyuge, sea uno o sea el otro, empieza a desarrollar sus obligaciones por puro compromiso y no por amor. Eso es, como decíamos, un ejemplo, hermanos, que cuando en el campo conyugal las cosas se van haciendo por puro compromiso, pero no porque se ama a aquella persona, eso tiende con el tiempo a desaparecer. Eso tiende a caducar con el tiempo.
Y eso es precisamente lo que sucede en el campo espiritual. Cuando empezamos en este terreno a desenvolvernos solamente por compromiso y no porque amamos aquello que al inicio amábamos locamente, entonces sucederá lo mismo. Vamos a ir entrando en un declive espiritual. Y en eso yo quiero que cada uno de los que estamos acá y de los que están a distancia podamos ir sacando nuestras propias conclusiones. Porque, hermanos, ¿de qué sirve que nosotros nos sigamos envejeciendo? Que nos sigamos muriendo, porque cada día nos vamos muriendo más. Pero no tiene sentido cuando no vamos analizando lo que significa la vida entera espiritual. Cuando no vamos haciendo un análisis muy profundo de la realidad de este asunto, entonces no tiene sentido. Lo que sí tiene sentido es que nosotros vayamos entrando en razonamiento, que vayamos entrando en análisis con respecto a esta relación con el Señor. Entonces, pero cuando ya, por poner otro ejemplo, cuando yo tengo que venir a predicar por puro compromiso, eso ya son las evidencias que aquello que empezó fuerte, con locura, con pasión, eso ya va en declive. Porque ¿cuántas personas están al frente de ministerios y están por un cheque, y están por un sueldo, están por una remuneración, puro compromiso? Y eso, hermanos, aunque la Biblia lo valida, pero yo estoy haciendo énfasis en ese tipo de relación con el Señor. Si cada uno de los hermanos, quien sea en la área que está, lo está haciendo por puro compromiso y no porque hay pasión y amor, eso es un declive. Eso es algo peligrosísimo. Eso es algo que hermanos, usted conoce a personas que generalmente tratan la manera de hacer como sería el caso de las empresas que tienen sistema de tarjeteros para ir a marcar la tarjeta, y de esa manera pues ellos están chequeando su horario de salida, de entrada. Algo así, cuando nosotros dentro de la vida espiritual estamos usando ese mismo método de tarjetero, de identificarnos, de hacer acto de presencia solamente por puro compromiso, eso es muestra de un declive espiritual. Otro aspecto, hermanos, es cuando, por ejemplo, lo de la vida cotidiana suplanta lo de Dios. Cuando las cosas que están en mi entorno, a esto le podemos llamar la familia, a esto le podemos llamar el trabajo, a esto le podemos llamar el descanso, a este le podemos llamar el deporte, a esto le podemos llamar lo que usted quiera. Cuando todas estas cosas, hermanos, van suplantando lo de Dios, en este caso, esto es también como un semáforo, que ya está rayando dentro de lo amarillo a lo rojo. Es algo que va en declive. Y qué bueno que esta mañana podemos hacer ese análisis nosotros acá. Porque, bueno, a mí nada me costaría, hermanos, subir a predicar y darles a ustedes ánimo en el sentido de hacerles creer que todo ya es un hecho, hacerles decirles que ustedes son
tan santos que irradian, hermanos, la presencia de Dios acá. A mí nada me costaría tirarles flores y tirarles, hermanos, halagos y felicitarles y todo eso. Pero aquí no se trata, hermano, de lisonjas. En la vida espiritual no debe ocuparse el púlpito para lisonjas. El púlpito debe de ocuparse para llevar la palabra, para predicar la palabra. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria para predicar la palabra. Porque esto viene siendo como el médico, al igual que el médico. Usted llega con una gran chibola, una gran úlcera, y el médico no le aborda el problema. Y lo que le dice, no, si usted está bien, aún con su pelota está bien. No se preocupe, usted está perfectamente bien, usted va a durar los años de Matusalén. Ese médico está tomándolo del pelo. Ese médico no es sincero. Porque eso es lo que nosotros queremos cuando vamos a consulta, que el médico, que no nos vaya a salir nada y que no nos vaya, que el médico nos diga todo está 10, todo está 10. Eso es lo que queremos nosotros. Pero cuando nos dice, aquí hay un voladito un poco raro, Señor. Aquí esta chibolita me suena, esto es peligroso. Pero eso es más saludable por el hecho de que eso que empieza puede tener solución cuando se trata a tiempo. Y así es dentro de la iglesia. Damos un amén. Así es dentro de la iglesia. Cuando vamos diagnosticando nuestro estado espiritual y vamos haciendo nuestras propias conclusiones, todavía es tiempo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas. Todavía es tiempo. Todavía podemos nosotros corregir la plana. De eso se trata en la iglesia. Las iglesias no es para hacer show. La iglesia no es para agradar a la gente. La iglesia no es para entretener a las personas. La iglesia es un consultorio donde venimos los pacientes. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Venimos ante el médico de médicos. Venimos ante el Dios y Rey de reyes. Vamos a regalarle ofrenda de palmas. Venimos a buscar cuáles son los diagnósticos que Él nos va a dar. Y eso es precisamente, debe de ser la iglesia. La iglesia no debe ser para sacarle pisto a la gente. La iglesia no debe ser para estar, hermanos, con salamerías. La iglesia es para diagnosticar la situación espiritual de cada individuo. Para eso debe ocuparse la iglesia. Y en este caso, aquí estamos ahorita, empezamos. Por ejemplo, lo de que la vida cotidiana suplante lo de Dios. Foco rojo, ya no tanto amarillo. Haciendo la comparación con los semáforos. Cuando el semáforo está en amarillo, deténgase, porque luego viene el rojo. En este caso, estamos usando ese ejemplo. Cuando mis prioridades de la vida espiritual, llámele mi familia, alguien puede decir, bueno, este hermano es un poco cruel con la familia. Mire, hermano, hay que poner las cosas en su lugar. Hay que poner las cosas en su puesto. Se predica mucho que primero debe de ser la familia antes que Dios. Eso es un error. No es así. Primero tiene que ser Dios y luego la familia. Yo no estoy diciendo que en ese intervalo de que Dios y luego la familia se va a destruir. Es un hecho que todo va, hermanos, en un
en un correr igualitario. Es decir, no es que se descuide la familia. Allá lo dice, San Mateo dice, busquen primero el reino de Dios. No está diciendo lo que se dice por ahí. Busquen primero el reino de Dios. Si no dijera, busquen primero lo de la familia y luego lo mío y luego yo me comprometo. No, está diciendo, busquen primero el reino de Dios y su justicia y las demás cosas serán añadidas. Lo de la familia será añadida. Bueno, yo se lo puedo decir con hechos. Yo no soy alguien que vengo a aprender lo que me han dicho que diga. Yo puedo decir estas cosas con solvencia, porque, hermanos, yo lo he practicado. Mi prioridad en cuanto a los aspectos de Dios, desde que yo vine al Señor, y no me estoy alabando, hermanos, siempre ha sido Dios. Ahí en eso ha ido la familia y me ha funcionado. Es decir, yo no le estoy hablando fantasías, astralidades, ¿verdad? En este caso, entonces, cuando nosotros vamos dando prioridad a las cosas cotidianas, a mis estudios, a mis deportes, a mis negocios, a mi familia, a mi job, a mi descanso, a mi esto, y que Dios espere, eso está dando una indicación de alerta, así de sencillo, de alerta. Por eso le dije que qué buen culto está usted, porque en esto estamos viendo una radiografía de lo que es la vida espiritual. Ahora, cuando estamos perdiendo el interés de orar, preguntémonos si hay coincidencias en esto. Cuando estamos nosotros perdiendo, hermanos, el interés de estar en oración, en lectura, en el servicio de Dios, preguntémonos si somos sinceros con nosotros mismos. Nos recordaremos que desde cuando empezamos, si es que tuvimos ese encontronazo con el Señor, si es que tuvimos ese damascazo como lo tuvo el apóstol Pablo, si es que tuvimos esa metamorfosis en esa ocasión, usted se recuerda, y yo, hermanos, cuando no había un día que dejáramos de orar, que no había un día donde no nos presentáramos en oración al Señor. Ahora le pregunto, hermanito, échese una mirada uno al otro por ahí. ¿Es usted de esos? ¿Seguimos en esa misma dinámica? ¿Cuánto tiempo nos tardamos para buscar a Dios en oración? Con la excepción cuando nos están ahorcando. Pero eso ya es lo que decíamos en el primer mensaje. Ya ahí ya lo buscamos por interés. Pero que esto sea a través de, hermanos, de la locura, de la pasión, del amor, que nos lleve este interés de la oración. Entonces cada uno vaya, porque ya las iglesias, hermano, oiga, con la excepción de esta iglesia, para que no se vaya a sentir usted tan incómodo, hermanos, ya los creyentes contemporáneos en estos días, que es lo mismo, hermanos, ya no tienen esa dinámica, ya no tienen esa actitud. Lo siento, me atrevo a decir, estoy siendo pesimista en decir esto, pero es la verdad. Hagamos un análisis, hágalo usted. Llevamos cuántos de este año ya, vamos a ver, llevamos 22 días de este año.
Llevamos cuántas horas ha orado en estos 22 días. ¿Cuántos? Si por lo menos hubiera orado 1 hora, serían 22 horas, que ya es significativo. Pero preguntémonos, ¿acaso la iglesia no se ha olvidado, hermanos? ¿Acaso no fue lo que le dijo el Señor? Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. A los fariseos le dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Le dijo el Señor a los fariseos, a los israelitas. Pregúntese en 22 días cuántos ayunos ha hecho, cuántas oraciones ha hecho, cuánto ha leído la Biblia. Comparémoslo con este asunto. ¿Cuánto hemos consultado ese asunto? Y hemos dejado de consultar la Biblia. Hagamos comparaciones, vivamos realidades. No nos acostumbremos a que nos soben la leva. No nos acostumbremos a que nos tiren flores. Seamos exigentes con nosotros mismos. Porque la vida cristiana no deben de ser palabras, deben de ser hechos. Amén, amén. Deben de ser realidades. Porque qué bueno que hayan buenos doctores, qué bueno que haya, hermanos, gente exigente. Porque eso fue lo que el Señor le dijo, les recomendó a sus apóstoles: empújalos, oblígalos a entrar, obliguémonos a entrar unos a otros, porque en la tendencia, hermanos, natural del hombre siempre es hacia afuera, siempre es hacia lo malo, siempre es a lo perverso. Pero qué bueno que Dios en su misericordia dejó apóstoles, dejó profetas, dejó pastores, dejó, hermanos, evangelistas, dejó maestros para que edifiquen la iglesia. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Qué bueno, qué importante que se oiga un poderoso amén. Vea que está un poco entendible lo que estamos hablando. Vea que sí. Empezando por acá, vamos a ver cuánto lleva de oración en estos 20 y pico días. Santo aquí. ¿Cuánto nos pondría Dios ahí? ¿Con cuánto nos evaluaría? No sé. Yo solo estoy especulando nada más. ¿Con cuánto nos evaluaría el Señor? Este sí. Este solo viene y se pone el uniforme. Y ya tiene 22 días que no se me ha acercado en oración. Terrible, hermano. Yo no sé cómo Dios no nos ha matado. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Aleluya. Cuando perdemos el interés de estar en oración, señal terrible. Otro aspecto es cuando el mundo, el entorno del mundo, el sistema nos va alando, o vamos nosotros cediendo a ello. Cuando nosotros vamos cediendo a lo que es el sistema del mundo, el mundo siempre te va a apantallar, nos va a apantallar. El mundo siempre va a presumir de cosas buenas, de cosas bonitas, de cosas extraordinarias. El mundo siempre va a estar ahí, hermanos, sonsacándonos e incitándonos a sus bagajes siempre. Pero cuando nosotros vayamos cediendo a todo lo que es ese insinuar de incitación, hermanos, del mundo, nosotros estemos conscientes que la cosa está grave, que no es otro aspecto, sino que ya hemos perdido el primer amor. Tremendo esto. Nos dejamos influenciar por el mundo. Vamos cediendo al pecado.
¿Cuáles son las cosas que seguimos practicando? Por ejemplo, yo le he dicho que esto de la vida espiritual es de gente seria. Aquí no andemos así que no, yo me congrego en una iglesia y que yo soy de la iglesia y soy de Cristo. Eso no tiene tanto. La vida espiritual es seria. Es seria porque los asuntos de Dios son serios. La vida espiritual no son aspectos externos, son aspectos internos. La vida espiritual debe entenderse de esa manera. En el hecho de que cuando uno viene a Cristo, debe de saber que, como dijo Pablo, ¿verdad? Dijo, con Cristo estoy crucificado. Es decir, eso es seriedad. Eso no es de estar así, que hoy quiero, que mañana no quiero, que hoy amanecí con buen ánimo espiritual, con buen ánimo y sin ánimo. Bueno, en la vida espiritual uno tiene que empujar para adelante. Uno tiene que buscar, hermanos, la gracia, la misericordia. Uno tiene que buscar esa relación especial con su Dios. No se trata de impulsos, no se trata de ánimos. Aquí se trata de acercarnos cada momento a Él. Entonces, en ese sentido, es seria la vida espiritual. Por ejemplo, cuando yo vine a Cristo, yo vengo del mundo de los negocios. Si usted puede tener una idea, yo se lo he dicho 1000 veces, usted tiene una idea de todos esos colegas, de toda esa gente, todas esas amistades y todo eso. ¿Qué tuve que hacer yo? Y hasta esta fecha, hermano, ¿qué tuve que hacer yo? Ir cortando. Yo no es que me aislé, no es que ya dije, ya con este es mi enemigo. No, yo seguí tratando a la gente, pero poniendo mis linderos. La vida cristiana es seria. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Porque ¿qué dice? La Biblia dice, las pequeñas moscas arruinan el perfume del perfumista. Las cosas, no hombre, vamos allá, vámonos a ver tal película, mira que no sé qué, bien sensual, y es que no es para tanto, si el evangelio no es redondo, el evangelio, no. Y ahí anda el montón de gente, hermanos, que los bañan ahí en los estadios, de los que están en las graderías, los bañan a los otros, a los creyentitos. ¿Qué tengo? Es decir, si no marcamos nosotros, por eso le digo que las evidencias de que ya hemos perdido el primer amor es cuando ya nos hemos dejado influenciar por el mundo. Usted me dirá, pero es que usted es muy cuadrado, hermano. Es que así es la vida espiritual, es cuadrada, papito. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. La vida espiritual es cuadrada. La vida espiritual no es triángulo. No es, si es cuadrada, es cuadrada. Si es legalista, es legalista. Como usted quiera llamarle, hermano, y como usted piense, pero así es la vida en Dios. La vida en Dios no es aquí un pie aquí y otro pie aquí. No, dijo el Señor, no podéis servir a dos señores. Amarás a uno y aborrecerás a otro. Alabado sea el nombre del Señor. La vida espiritual es seria, señores. No es congregarse en una iglesia. La vida espiritual es más que eso. La vida espiritual requiere lealtad a su Dios. Requiere el tener vivo el amor a su Dios. Eso es lo que requiere la vida espiritual. Todo esto es como una manera de evidencia. Ahora, para ir finalizando, estas condiciones, hermano, por mucho que nosotros queramos cubrirlas, no es posible.
se les nota. Por mucho que las queramos esconder delante de Dios, no es posible. ¿Se recuerdan aquella ocasión que llegó el profeta Samuel a visitar a Saúl? ¿Se recuerdan? Le dijo, ¿cumpliste lo que se te ordenó? Saúl le dijo, Samuel, claro que sí, mi sacerdote, claro que sí, mi profeta, claro que lo cumplí, claro que sí. No se puede uno esconder de Dios, hermano. Por mucha ropa que se eche, usted puede venir presumiendo de su santidad, o yo puedo venir presumiéndome, pero hermanos, Dios conoce no solo afuera, conoce adentro. Él conoce todas las cosas. Damos una amén. Y en esa ocasión, justamente cuando aquel quería cubrir su desobediencia, berrió la vaca y le dijo, y ese berrido, son unas vaquitas. ¿Cuál vaquita? Dios quiere obediencia, porque la desobediencia, le dijo el profeta, es igual que la brujería. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Aleluya. La obediencia es lo que quiere Dios. La lealtad es lo que quiere Dios para con Él, de los que le siguen. Por eso decía, delante de Dios no podemos. Y esto lo vemos acá. Dios conoce el estado espiritual de cada persona. Terrible. Dios conoce el estado espiritual de cada uno. Conoce el mío. Conoce el suyo. Conoce el de los malos. Ahora, esta conducta, hermanos, con lo cual vamos a ir avanzando, esta conducta descalifica a los creyentes. Mire qué importante lo que estamos escuchando. Esto, es decir, el ir perdiendo, el que hayamos ido perdiendo ese principio, esa locura, esa lealtad, ese amor, esa pasión, eso descalifica al creyente delante del Señor, así como lo oye. ¿Por qué lo descalifica? Porque aquí lo dice en esta lectura que tomamos nosotros. Pero como Dios, hermanos, Dios, ese Dios no cierra la puerta. Eso es lo que le dice en el versículo 5, en el capítulo 2 del versículo 5 de Apocalipsis. Le dice el Señor, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Es decir, así no te quiero, así no la haces conmigo. Vamos a regalarle ofrenda de palma. Así no te funciona tu cristianismo, así no se puede. Pero yo te aconsejo que te arrepientas. ¿Qué le parece el amor de Dios? El amor de Dios no lleva, hermanos, su ejecución de un solo. El amor de Dios nos da la oportunidad, y esta mañana no es la excepción. Le dice, acuérdate. Eso es lo que le está diciendo en el versículo 5. Acuérdate por tanto de dónde has caído. Y luego le dice, arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues, dice a continuación, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieses arrepentido. Hermanos, el Señor pudo haber ejecutado su juicio sobre la iglesia de Éfeso. El Señor pudo habido ejecutado su juicio sobre usted, sobre mí, por nuestras infidelidades para con Él. Pero cuando esta mañana usted, que a veces le cuesta venir y ahora no quería hacerlo, pero Dios nos trae. ¿Por qué nos trae? No es por casualidad, es porque Dios nos ama, es porque Dios quiere hablarnos, es porque Dios no quiere la muerte del que muere. Dios quiere que los hombres procedan al arrepentimiento.
Esa es la misericordia de Dios. Usted no está aquí aunque está a la fuerza, pero aquí lo tiene Dios para que oiga esta palabra, para que la escuche y se arrepienta. Porque de lo contrario, estamos en graves problemas con el Señor. Entonces Dios nos cierra la puerta y manda al creyente a que se arrepienta. Y por eso le dice, acuérdate, y le da las indicaciones, acuérdate de dónde has caído. Esta palabra, entiéndase, acuérdate cuando tú empezaste la vida espiritual. A eso se refiere. Y aquellos que verdaderamente han tenido esa experiencia entenderán esto. Acuérdate, dicho de otra manera, esta es la recomendación. Acuérdate cuando tú empezaste, cuando no te perdías culto, cuando no había día que no oraras. Acuérdate, acuérdate, acuérdate. Es decir, cuando uno se recuerda, hermanos, cuando uno viene y entra en sí, ¿qué es lo que sucedió con el pródigo? El pródigo se recordó de los pasteles del palacio. El pródigo se acordó de las caricias del padre. El pródigo, y dijo, se recordó, entró en sí. Esta mañana Dios quiere que entres en sí, que te levantes, que nos levantemos, que recordemos cómo empezamos nuestra vida espiritual y cuál es la conducta y la condición en la que ahora estamos en ella. Arrastra. A mí me duele cuando no empezamos los cultos con los músicos a las 8 en punto. Me duele, porque eso no va en sumar a lo de Dios. Es algo que debemos de ponerle atención, hermanos, a todo. Entonces el Señor dice, recuérdate cuando estabas loquito por mí. Recuérdate cuando te levantabas en la noche y decías a la Biblia. Recuérdate de dónde estabas arriba y ahora estás debajo de la colcha con este animal, viendo basura. Amén, amén. Para que el otro no se despierte debajo de la colcha y estás chateando y ahí estás haciendo picardía. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Aleluya. Acuérdate, acuérdate de dónde has caído. Acuérdate de esos días que no te quedabas quieto. Ahora, ¿qué es lo que hace uno? Uno se receta el día de culto. A mí me toca el martes, dice uno, y al martes lo volvemos a ver, y en mejores casos los domingos. ¿A eso se le puede llamar amor? Es que estoy lejos, hermano. Es que el amor todo lo puede. El amor todo lo resiste. El amor todo lo aguanta. Amén, 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 amén. El amor no tiene barreras. El amor no tiene distancia. El amor rompe. El amor abre. El amor salta. Aleluya. Gloria a Dios. El amor no tiene barreras. Que se oiga un poderoso amén. Le dice cómo debe de volver. Recuérdate. Y empieza y haz lo que seas al principio. Porque si no, vendré y quitaré tu candelero. Y lo estimula a la iglesia. Y le dice, el que venciere. El que venciere, ¿qué? Toda esa gama de, hermanos, toda esa gama de actitudes incoherentes. El que venciere. ¿Qué es lo que se le dice? Veamos qué es lo que le dice. El que tiene oídos, de un amén los que tienen oídos. El que tiene oídos, oiga lo que
El pastor está diciendo, ¿qué dice ahí? Lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y le dice, el que venciere, ¿qué dice? Le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Premios. No está hablando aquí de salvación. Premios. El que venciere. El que venciere. Pero lo lindo es que vemos cómo Dios le dice, le recomienda, arrepiéntete. Porque de lo contrario te voy a quitar el candelero. Y es ahí donde nosotros vemos cristianos apagados, como así como los carros encunetados, sin batería, sin llantas y sin nada, que no arrancan para nada. Uno no les haya al lado. Vendré y te quitaré el candelero. Nada los estimula. En la iglesia bostezando, en la iglesia están pensando en la sopa antes de pensar en el cielo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. En la iglesia no. En la iglesia están y va bostezo, y va bostezo, y va bostezo. Hay algunos que están enfermos de eso y tienen razón, pero hay unos es que ya no aguantan la palabra. Y es que dice y no termina, y no termina. Es que Dios te ama, es que Dios te ama, es que Dios te ama, es que Dios no quiere la muerte del que muere. Amén, iglesia. O sea que si no te quitaré tu candelero. Entonces hay cristianos que cuando uno le da la mano helados, hermano, ya están para morirse. Helados, bravos. Son un chichicaste los hermanitos. ¿Conocen los chichicastes ustedes, hermano? ¿Conocen a alguien, los chichicastes? Chichicaste no puede tocarlo uno porque se espina todo. Así hay algunos. Ya te quitaron el candelero. Sos cristiano, pero apagado. ¿Qué es lo que necesitamos? Arrepiéntete. Y recuerda de dónde has caído. Y haz las primeras obras. Porque si no vendré y te quitaré el candelero. ¿Para qué sirve mi vida espiritual siendo un actor? No tiene sentido. Mi vida espiritual tiene sentido cuando la unción de Dios está en mí. Cuando Dios me acompaña. Y le dice, al que venciere, todavía lo estimula. Al que venciere, yo le daré que se siente en el paraíso de mi Dios. Aquí se habla de vencedores. Por eso te dije que la vida espiritual no son aspectos religiosos. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos.